Buenas tardes, mi nombre es Jair Sebastián Flores de Encarnación, actualmente estudiante en la licenciatura de Educación Física y hoy les voy a hablar de nuestras tres unidades vistas en este sexto semestre. Bien, la primera unidad nos habla del el hombre como sujeto de estudio. Para llegar a ser un sujeto de estudio tenemos que tener la epistemología, la ontología y la educación bien conceptualizadas para poder llegar a ser un sujeto de estudio. Dentro de estos temas se subteman, vaya la redundancia, pedagogías como la clásica, en la Edad Media y la moderna. Bien, la pedagogía clásica tiene como impacto hoy en día lo bueno que tomamos de esa pedagogía clásica, que es como las enseñanzas que hoy en día nos dejaron, como es las artes, las ciencias, que transforman el pensamiento del hombre y lo llevan a un punto de conocimiento más allá del que se le ha otorgado o se le ha podido impartir dentro del mismo concepto o dejar de lado el ser desconocido. Bien, los principales representantes de esta pedagogía son los filósofos, los sacerdotes y los pintores, ya que en ese entonces era muy común, y sus principales representantes son Aristóteles, Platón y Sócrates y muchos griegos, pensadores griegos antiguos, más que hablan de esta pedagogía. Bien, el pensamiento pedagógico en la Edad Media. Este pensamiento nos habla de una divinidad, de cómo la educación fue dirigida a lo que es un pensamiento de ser cultoso a llegar a ser una santidad. Bien, para hablar en palabras generales, es un estudio de Dios. Básicamente no se enfocaban en otra cosa más que ser sacerdotes y de ahí no delimitaban nada más que llegar a Dios. Sus principales representantes son San Idoro, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, quienes dejaron derivadas escuelas como la monasteria episcopal y la caballeresca. Bien, la tercera pedagogía es la socialista, quien tiene una posición crítica al concepto de estudio, que forma de explotación, perdón, que se negaba a ser oprimidos actualmente. Esto enfocado en las teorías marxistas. Buscaba entrar en los valores y buscaba un bien común de las comunidades, más que nada en la educación. La cuarta pedagogía es la moderna. Esta surgió como un movimiento revolucionario en la educación a través de un vínculo amistoso profesor-alumno, quien priorizaba a este último como un ser que se pueda validar por sí mismo. Bien, los que impartían esta educación básicamente eran los profesores. De ahí se derivó otra que es la ilustrada, quien tiene como representantes a Friedrich y a Pestalozzi. Determinada, esta tenía que dejar a un hombre con fines de funcionamiento y determinado. ¿Qué quiere decir? Dejar a un hombre funcional a la sociedad, usando la metacognición. Esto quiere decir dejándolo pensar por sí mismo. Bien, hasta aquí concluye la unidad 1. La unidad 2 nos habla de un movimiento revolucionario que en contra del colonialismo español, que tuvieron varios pedagogos y pensadores, filósofos, entrevistadores, etc. Los principales fueron Simón Rodríguez y Faustino Sarmiento. Simón Rodríguez de origen venezolano y Faustino Sarmiento de origen argentino, quienes fueron los cabezas de este movimiento y formaron las Naciones Unidas. Dentro de este movimiento también se les unió José Martí, quien tiene origen cubano y básicamente quería liberar a su pueblo de la opresión y todo eso. Bien, en este movimiento revolucionario latinoamericano, para dejar el colonialismo atrás, el colonialismo viene siendo la explotación de un país extranjero a una colonia con fines políticos y económicos. En esto obstaculizando la educación. Bien, de aquí deriva un entorno de un problema de José Martí, que es la modernización, cómo llevar la modernización a las escuelas de ese entonces para poder llegar a generar un cambio. José Carlos Mariátegui fue uno de los que también se incluyó en este movimiento y dejó como la modernización un ser pensante y operante. Esto quiere decir darle herramientas al alumno para poder dejar que sea un individuo con habilidades y capacidades que pueden resolver en la vida cotidiana. También los que enseñaban esta pedagogía eran teóricos, filósofos, y uno de ellos es Mariátegui, quien fue denominado por los incas Quenchua, profesor de los pobres, ya que luchó contra una oposición de incas, una oposición española
que los dirigió en el clasismo, en la autoritaria, en el narcisismo, y él quiso hacer ese cambio dentro de, perdón, ese movimiento. Aquí pasamos a un movimiento revolucionario que es el de México. En este movimiento revolucionario estaba Ignacio Ramírez, el nigromante, Ignacio Manuel Altamirano, quien revolucionó la Universidad Autónoma de México, José Sierra, educador pluralidad, que es en educación para los ciegos, y él buscaba la igualdad en la educación para todos, hombres, mujeres, etc. De aquí nos pasamos a la tercera unidad, que es la Escuela Nueva, quien tenía como concepto reivindicar el valor adquirido, revolver las tradicionales formas de enseñanza. Eso quiere decir no perder las tradicionales formas de enseñanza y adaptarlas, no cambiarlas, adaptarlas a la forma de enseñanza actualmente. Estos aportes tienen esta teoría tiene muchos aportes como de Coset, Resau, Pestalozzi, Froebel y Gale, que nos dejaron tres corrientes, que es la mística, científica, filosófica. Dejaron también unas instituciones, que es la Oficina Internacional de las Escuelas y el Instituto Liberal de la Enseñanza Española. En este contexto fue a finales del siglo XIX los que originaron este movimiento y lograron surgir estas nuevas escuelas. Los principios también dejaron principios y métodos, como el respeto a la personalidad, admisión de la comprensión educativa, aprendizaje simbólico, variabilidad de las características, y como métodos el de Manestegui, de Crowley, productos de Day, Cousiner y Friedrich. De aquí se derivan otras dos pedagogías, la crítica y su impacto. La crítica tiene como búsqueda una transmisión social en términos de justicia e igualdad para las personas. Esto nos quiere decir que en la pedagogía crítica hace una autocrítica para poder generar una terminología que al hombre lo haga liberal y funcional en su igualdad en una sociedad. La revelación de los oprimidos es para todos. Esto nos deja la pedagogía crítica. De aquí se derivan tres, que es la feminista, la intercultural y la ternura. La feminista agarra la equidad, el autocuidado y la autotransformación. La intercultural, las necesidades y dinámicas sociales que el respecto tiene que llevarse de manera de valorización. Y la ternura, que es la autoestima del mismo estudiante. Bien, pues eso es todo de mi parte y muchas gracias.